Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Cuando un equipo necesita 4 entrenadores, los que menos culpa tienen, seguro, son los técnicos. Vamos al lío. El Intercity contrata a su cuarto entrenador de la temporada. Llega José Vicente Lledó para sustituir a Mario Simón. Analizamos la primera vuelta en conjunto de HL Alicante y sobre todo lo que está por venir de cara a la permanencia del conjunto alicantino. Venga, enseguida vamos con nuestros tertulianos, que la alineación os la sabéis de memoria. Antes tenemos que hablar de actualidad. La actualidad la marca el Intercity. Un Intercity que ayer anunciaba que Mario Simón, después de 9 partidos, deja de ser técnico del conjunto de los hombres de negro. Una victoria, 3 empates y 5 derrotas, 6 puntos de 18 son el bagaje del técnico madrileño, que ayer, por sorpresa para casi todo el mundo, supongo que los que lo echaron sí que lo sabían, dejaba de ser entrenador del Intercity y que esta mañana se anunciaba la llegada de José Vicente Lledó como entrenador, curiosamente el primer entrenador que tuvo el club en sus 2 primeros años de vida y con el que consiguió 2 ascensos. Además, ya se ha hecho oficial la llegada de Florian Josefsson, que ha jugado en el Ajax, en el PSV, en el Brentford, tiene experiencia europea y ha ganado 3 ligas holandesas. Y tiempo también para hablar de vóley playa. Ya sabéis que uno de los circuitos más importantes en el panorama nacional en invierno es el circuito de invierno de la Comunitat Valenciana. Pues bien, la tercera prueba, se jugaba este fin de semana en el Poliesportiu Municipal de Sant Joan, donde hay 2 pistas artificiales que sirven perfectamente para competir. Esto es lo que dio de sí la prueba. Una prueba con mucho nivel nacional e internacional que tuvo a los alicantinos Pablo Pérez y Dani Moreno como vencedores en la categoría masculina y a las catalanas Elba Páez y Daniel Andreu en la femenina. Ellas se subieron a lo más alto del podio tras una final muy reñida en la que fueron de menos a más. Hemos ido de menos a más a lo largo del día, así que sí, en el segundo set un poco desesperante porque ya lo veíamos bastante perdido, íbamos 20-15 o así, hemos remontado a saques y eso sabe muchísimo mejor. Al final no hemos competido nada este invierno, es la primera competición. Y bueno, y esta final yo le he dicho a Elba, en el 2016 yo le he dicho a Elba, vamos a hacer el espectáculo, Yo de verdad creía que lo íbamos a remontar y que el tiebreak era nuestro y me gusta mucho cómo hemos competido. Los rivales de los campeones en categoría masculina fueron los jugadores internacionales Álvaro Viera y Antonio Saucedo, que llegaban a este evento con ganas de sumar minutos de competición ante sus grandes retos para esta temporada. Porque estamos empezando con la pretemporada y en principio queremos poner la vista en los torneos internacionales y empezar a hacernos nuestro hueco en esos torneos y poco a poco vamos a intentar coger ritmo de juego. Sobre todo agradecer a la comunidad valenciana porque tiene un circuito bastante amplio, uno de invierno, uno de verano, donde nos pilla cerca porque nosotros estamos ahí en Lorca y podemos estar aquí entrenando también porque nos sirve para entrenar, jugando, compitiendo, que casi tanto o más importante que entrenar. El alcalde del municipio, Santiago Román, quiso poner en valor la apuesta que se hace desde el club de voleibol y el consistorio por el vóley playa. Sí, fue una reivindicación de muchos años atrás del club, por el que cuando me lo dijeron pues apostamos prácticamente por ello, no con una pista sino con 2, como hemos podido ver, y bueno, pues año tras año va creciendo, el club ya tiene su propia escuela de vóley playa. La siguiente prueba del circuito, la cuarta de 6 en total, se celebrará el 8 y 9 de febrero en Gandía. Venga, ahora sí, como marcaba el Ecuador de la temporada, lo normal cuando hablamos de baloncesto es tener que hacer ese balance y sobre todo palpar qué sensaciones hay de cara a esta segunda vuelta en la que HL Alicante está un poquito más cerca de lo que parecía de esa permanencia. Así que vamos a hacerlo con nuestros tertulianos habituales. Mar Galindo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Aitor. Oye, habló el otro día Rubén Perelló. ¿Qué dosis de optimismo te generan las palabras del coach? A ver, él quiso ser muy realista y tener los pies en la tierra, no echar las campanas al vuelo y decir
que salir de la permanencia va a costar mucho, que vamos a estar muchas semanas en puestos de descenso si es que finalmente conseguimos salir, que no será fácil, ¿no? Que parece que como hemos ganado los últimos 4 partidos en casa, el equipo está en dinámica ascendente, que sí, pero con todas las cautelas del mundo, que ya hemos visto que, por muy optimistas que seamos, no hay más que echar un vistazo a la clasificación para saber dónde estamos. Pero lo bueno es que tenemos toda la segunda vuelta por delante, que el equipo ha aprendido de los errores, ha hecho los cambios que hacían falta más o menos para poder mejorar los errores que había en la plantilla, y yo confío en el coach. Ramón Juan, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Tú seguro que escuchaste y reescuchaste a Rubén Perelló. ¿Qué te queda de aquel análisis que quiso hacer él, y por cierto se lo agradecemos, hace una semana? Sí, es verdad, lo comentaba Mar también. Una de las cosas que se dicen siempre desde la llegada de Rubén, no solo él, jugadores, es que él transmite positivismo, ¿no?, a la plantilla, al entorno, y eso es positivo, ¿no? Yo quizás de la rueda de prensa me quedo con la frase que decía él, que ahora empieza una liga en la que partes con -1. Entonces hay que verlo con esa perspectiva, olvidarte todo lo que ha pasado, y visto así dices, bueno, solamente tengo que remontar una victoria, y bueno, con el nivel que está dando el equipo en estos últimos meses, pues es algo factible, aunque como decía Marc, pues no te puedes confiar, porque ya vimos cómo Castellón nos pintó la cara hace un par de jornadas, y eso te puede meter en un problema y te hace tener los pies en el suelo también. Es verdad que después de esas 10 derrotas consecutivas, el parcial es de 4-3, 4 victorias, 3 derrotas, visto ese mes y medio más o menos con perspectiva, eso sí que os hace ser optimistas, o el hecho de que no se gane fuera os preocupa porque en algún momento habrá que ganar fuera. Sí, el otro día estaba pensando si alguna primera vuelta de toda la historia de Lucentum había sido peor, porque encadenar 10 derrotas consecutivas y que tuviera que llegar diciembre para poder sumar el primer triunfo fue bastante duro. Pero sí, hace 22 años, en la temporada 2003-2004, se cerró la primera vuelta con solamente 2 victorias y 15 derrotas. Fue ahí cuando, vistas las circunstancias del equipo, nació el lema de quien nunca se rinde al final triunfa. Y esa temporada se consiguió la salvación y la permanencia en ACB. Eso me hace ser un poco optimista, es decir, bueno, hubo hace unos años algo que era más difícil todavía y se consiguió. Ahora partimos no con 2 victorias, sino con 4. Como ha comentado Ramón, el balance que hace Rubén es bueno, empezamos con un -1. Y está claro que el gran reto del equipo, como tú comentas, es poder ganar fuera de casa. No está tan lejos de lo que parece. Estuvimos a punto de conseguirlo en Menorca, también en Burgos. Nos ha faltado un poquito, ¿no? No han sido grandes derrotas fuera de casa, han sido marcadores ajustados en casi todos los sitios. Incluso antes de la llegada de Rubén, cuando fuimos a Oviedo, perdimos únicamente de 4 puntos. O sea que incluso podríamos pensar con remontar alguna average en una de esas salidas. Pero claramente el equipo compite bien en casa y un poco regular fuera, y yo creo que ese es el objetivo de la segunda vuelta, ¿no? Ser capaces de trasladar todo lo que pasa en la pista en casa a cuando vamos fuera. Recuerdo que en unas charlas, chapó a los organizadores, por cierto, del 40 aniversario del Lucentum, se habló mucho de eso, de ese año, del 2-15, y ahora le pregunto a Ramón, que es una enciclopedia andante, si tiene ciertas cosas esta temporada respecto a aquella. No sé si te has parado a pensar en las cosas que hubo que hacer aquel año para la permanencia, y si hay ciertas cosas que te recuerden o que te retraigan a esta temporada. Bueno, es verdad que comparar aquella temporada en ACB, incluso con la plantilla que teníamos por aquel momento, ¿no? Luz Rowe, Iñaki de Miguel, Lucio Angulo, y el nivel que había entonces es en la plantilla incluso, no se puede comparar, pero quizás sí el tema anímico, ¿no? En aquel momento fue la llegada de Trifon Poc, el que reseteó las mentes del equipo. De hecho, él llegó y aún así el equipo también perdió un par o 3 de partidos más, igual que ha pasado con Rubén, hasta que bueno, él dio con la tecla, recuperó a jugadores. En aquel momento recuerdo Oriol Junyent, que estaba apartado, lo volvió a la dinámica, y bueno, jugadores como Iñaki, Lucio y Luz Rowe, pues bueno, dieron lo mejor de sí en una segunda parte que bueno, fue histórica y que creo que es difícil de repetir, pero con bastante menos que eso yo creo que nos daría para lograr la permanencia, ¿no? Que yo creo que es el objetivo mínimo que tiene que tener el equipo. Oye, ¿veis más cambio en la mentalidad
o en cuestiones que son de baloncesto? No sé si veis al equipo que ha cambiado mucho en la forma de jugar o en cómo compite, o que tiene mucho más que ver con esa mentalidad y con ese positivismo que Perelló siempre ha querido transmitir desde que llegó. Hombre, yo creo que es un poco de todo, porque cambios en el juego hemos visto, ¿no? Cosas tan básicas como el cambio de posición que ha tenido Jordan Kinney, que le ha ido bastante bien, a las oportunidades que también les ha dado a otros jugadores de tener roles importantes, pero él hablaba mucho del factor psicológico, ¿no? De que él llegó a un club que estaba muy hundido. Es que tantas derrotas consecutivas pesan mucho, ¿no? Y ya empiezas incluso a dudar de ti mismo. En la cancha los tiros fáciles ni siquiera entran. Entonces, ese trabajo psicológico que él ha tenido que hacer, él lo pone en valor, pero también es cierto que es difícil comparar la plantilla con la que empezamos con la que tenemos ahora, porque hemos tenido muchos cambios. Se fue Lipa, se ha ido Marvin Ogunsipe, se fue Jofresa, tenemos ahora una plantilla bastante larga, aunque Rubén hace rotaciones más bien cortas, que era el estilo de juego que yo lo recordaba de Almansa, ¿no? También esa manera de confeccionar las plantillas. Y habrá que ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque en breve, creo que es la semana que viene ya, se cumple el contrato que tenían tanto Llorente como Sebastián Aris, que venían un poco de temporeros, y ver qué pasa, porque también se estaba comentando que realmente la pieza que hace falta en el equipo es un 5. No sé si habrá posibilidades económicas de fichar, o algún jugador se pondrá a tiro, pero como te digo, ha habido tantos cambios en el equipo que es difícil comparar, ¿no? Cómo se empezó a jugar a principios de temporada también con algún jugador tocado, con cómo está jugando ahora. Lo que sí que es cierto es que el ambiente es un poco más alegre. Es fantástico que Mar dé asistencias sin mirar, porque me viene bien para preguntarle a un hombre que se maneja bien en las ventanas del tercero, en los cotilleos, si se maneja por ahí algo sobre algo que ya dijo Rubén. A ver, si puedo llegar a un 5, necesito un 5. 2 jugadores acaban contrato, dijo que uno continuaría probablemente, el otro no daba para, pero el equipo necesita un 5. No sé si con todos los movimientos que está viendo, tú atisbas que pueda llegar alguien en estas semanas. A ver, más allá de rumores concretos que en sí no han salido, no han trascendido, yo creo que sí que es muy probable que en este movimiento de salida de uno o dos de los bases que determinan el contrato temporal se acabe sustituyendo por una pieza interior. Lo que pasa es que las piezas interiores, sobre todo los 5, suelen ser las más cotizadas del mercado. Son el delantero centro del fútbol. Entonces, si quieres optar a piezas relevantes, pues bueno, tiene un coste económico importante y una competencia, porque los rivales también se están moviendo. Esta semana hemos visto como Brocianowski viene de ACB y va a Obradoiro, que también va a reforzarse, dicen, con Mika Spade, con lo cual lo convierte en máximo favorito al ascenso junto a Estudiantes, San Pablo y demás. Betis ha rescindido a Adrià Domènech, que ha fichado o va a fichar por Cartagena. Entonces, en estas últimas semanas de mercado abierto, pues es evidente que va a haber ese movimiento de fichas, ¿no? Y yo creo que en algunos de esos movimientos pues nos sorprenderán con el jugador probablemente interior, ¿no? La verdad es que es clave y es un poco la continuidad de estos 2 meses que llevamos de cambios continuos, ¿no? Yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que prácticamente, quitando los 2 últimos meses de competición, pues bueno, es una remodelación continua lo que está teniendo el equipo. Las últimas semanas de mercado suelen ser una telenovela turca cuando se trata de baloncesto, que el mercado no es como el del fútbol. El rey está siendo Larsen. Kevin Larsen está siendo el jugador que esperábamos. Yo voy hilando cosas, Mar, ya sabes que esto... Que como has dicho lo del rey, pensaba que me ibas a hablar de King, que ibas a hacer el juego de palabras de sí, Jordan King, pero, y cuando has dicho Larsen digo, vamos, otro rey que tenemos. Pero King está de momento en príncipe, porque del cambio de King también vamos a hablar, pero sobre todo Larsen. Le reclamábamos y muchas veces decíamos, Larsen es ese gran jugador que probablemente no tenga ese alma de líder espiritual de un equipo, pero sí da la sensación de que está siendo ese tío que está diciendo... Yo tiro del carro. Hombre, claro, es el más consistente partido a partido y uno de los jugadores que yo recuerdo que más temíamos cuando estaban en los equipos rivales. Acuérdate cuando teníamos a Jonas Thore, que era nuestro danés, cuántos emparejamientos tuvo contra... El antihéroe. Contra Larsen, y siempre veíamos que Larsen era claramente superior, ¿no? Y era una de las piezas más cotizadas de toda la Leboro. Fue la verdad es que un
fichaje sorpresa, de los últimos en incorporarse al equipo, y recuerdo que Pérez Caínzos contaba que él había tenido que remodelar toda la visión de juego que tenía del equipo simplemente para hacer que Larsen fuera una de esas piezas centrales, ¿no? Y ha demostrado que pues, la solvencia que le conocíamos, ¿no? tanto en defensa como en ataque, jugando debajo del aro, desde fuera, anotando, y como te digo, es de los más consistentes, de los más fiables y uno de los jugadores más valorados semana tras semana en la Leboro. Entonces hay que cruzar los dedos de que no se nos lesione y de que el equipo pueda seguir jugando también para él. ¿Tienes la sensación de que Perelló ha dicho, yo tengo que hacer girar a este equipo en torno a un tío que puede ser definitivo? Sí, yo creo que, aunque Antonio comentó que tuvo que reestructurar la forma de jugar el equipo para Larsen, nunca llegó a conseguirlo, ¿no? Yo creo que Perelló sí que ha sido el entrenador que ha sido capaz de hacer que el equipo juegue en torno a él y también aprovecharse de la evolución física de un jugador como Larsen, que todas las temporadas, pues bueno, por su compresión, yo creo que tarda siempre un par de meses en ponerse a su máximo nivel físico, y ahora la verdad es que es ese jugador dominante que recordamos de otras épocas en las que, bueno, era nuestro más temido enemigo en la pintura, ¿no? Y sin duda, también lo decía Rubén Perelló, dice, estamos rezando porque no se constipe, porque cualquier baja de él, mientras no llegue otro pivo que pueda cumplir un poco más de minutos interiores, pues el equipo notaría muchos abajo hoy en día, y eso es un punto débil. ¿Se podría competir con la plantilla así, buscando esa permanencia si no llega otro pívot? Es decir, ¿sería un hándicap demasiado grande? ¿O tener un pívot en condiciones suplente de Larsen solo sería una guinda a un equipo que obviamente se ha mejorado con respecto al que era al principio de temporada? Hombre, yo creo que no es imprescindible, ¿no? Pero es muy importante tener otra pieza interior que le rebaje algunos minutos quizá a Larsen, que permita que pueda mantener ese físico y su capacidad física hacia final de temporada, ¿no? Porque si cualquier día tiene cualquier pequeño problema físico o incluso se carga de faltas, es que no tienes alternativa específica, ¿no? Puedes poner a Rosa, puedes poner a Bressan, pero no están demostrando tener la consistencia o la capacidad que puede tener Larsen en el poste bajo. Sí, te obliga un poco a cambiar el estilo de juego. Ahora sí quieres hablamos de King, porque fue cambiarlo de posición. Yo recuerdo haberle preguntado en una rueda de prensa, además creo que ya lo hemos hablado aquí, es decir, es un chico que se esfuerza al máximo, que trata de aprender, que está muy mentalizado, que simplemente pues bueno, está en una racha malísima, y de repente un día empezó a meter canastas y ahí sigue. Bueno, con alguna excepción, pero bueno, es que es baloncesto. Y no estaba tan claro que fuera a seguir, porque tuvo pie y medio fuera del equipo y era una de las piezas que se veía que podían salir rápidamente por el tipo de ficha que lo ocupa, ¿no? Si solo puedes fichar, teniendo en cuenta Bolón, si solo puedes fichar un extranjero, no estaba tan claro que fuera a acabar la temporada. Y bueno, yo creo que ahí Rubén Perelló se lo tomó también como un reto personal de, bueno, vamos a ver si podemos sacar oro, ¿no? de esta pieza de Jordan King. Simplemente dándole confianza, poniéndole en una posición en la que fuera más fácil, pues eso, que él se fabrique sus tiros, que haga sus jugadas. No puedes esperar tampoco que sea un jugador que vaya a jugar para el resto del equipo, sino bueno, dejarle a él que vaya haciendo sus tiros y con esa eficacia que le caracteriza. Entonces, mientras esté en estado de gracia, pues estupendo. A veces hace falta un verso libre para equilibrarlo todo, ¿no? Y parece que Jordan King es ese verso libre al que tienes que dejar que se exprese libremente. Él está comodísimo en esa posición y la verdad es que yo creo que esa confianza que le ha dado Rubén y todo el trabajo que hay detrás, ¿no? de todo el staff técnico con él, porque lo pasó mal al principio. Además, la anécdota es que hay quien te dice, bueno, hay jugadores americanos que llegan aquí y no saben situarte en el mapa ni siquiera en qué continente está España, y este por lo menos sí sabía, era un tío que venía un poco sabiendo a dónde venía y eso se agradece. El principio de segunda vuelta, yo lo he preguntado también muchas veces porque a mí me parece que es clave. Los 3-4 primeros partidos son los que te pueden dar del todo ese espaldarazo para decir, estamos ahí, o los que te pueden volver a echar un poco atrás si las cosas no van bien. No sé si le dais mucha importancia a los 3, 4, 5 primeros partidos que pueda tener el equipo para seguir con esa dinámica y sobre todo para ver que puedes salir de ahí sin que haya como una recaída.
Bueno, la segunda vuelta es un poco trampa, porque además con el calendario que no es simétrico con la primera vuelta, ha deparado una segunda vuelta curiosa, ¿no? Porque creo que son 4 o 5 partidos ahora con Betis, Fuenlabrada y algún equipo más, todos de la parte de arriba, media alta. Luego 6 o 7 seguidos contra todos tus rivales directos. Luego otra vez 4 muy complicados, que creo que ahí está Tizona, Estudiantes, Ourense, y 2 finales con Castelló y Morón, en el que puedes tener ahí tu examen final, ¿no? Valga la redundancia, y jugártelo en esos 2, depende de cómo te haya ido. O sea, es un poco trampa, porque sí, estos primeros partidos evidentemente son importantes, pero también son muy difíciles y tienes que estar preparado mentalmente para afrontar a lo mejor, pues no sé, de 4 partidos, 2, 3 derrotas, y saber que después van a venir partidos donde vas a tener que recuperar a veras, donde vas a tener que no fallar de verdad, ¿no? Entonces, saber cómo gestiona el equipo eso mentalmente. Me parece que como el equipo está también en casa, alguno de esos partidos quizás con ese efecto Ferrandiz parece que puede ir hacia adelante. Sí, al final de las victorias que tenemos, todas han sido en casa y 3 de ellas han sido ante rivales de la zona alta, ¿no? En ese sentido no estamos diferenciando por suerte, ¿no? Pero claro, en la segunda vuelta sube el nivel de todo el mundo. Los equipos de arriba ya no pueden fallar si quieren luchar por el ascenso, y los de abajo hacen siempre mejores segundas vueltas que las primeras. Nosotros debemos de hacerla, pero estoy seguro que los rivales también lo van a hacer, con lo cual no va a ser nada fácil. Mar, ¿tú crees que vamos a llegar a los 2 últimos partidos con un patrocinio de una casa de tilas o de desfibriladores? O de desfibriladores, o vamos a estar un poquito más tranquilos. Ostras, Aitor, por Dios, no quisiera porque nos puede dar alto, o sea, nos puede dar que algo, no que no quieres lo asumo, Te pregunto, ¿crees que? Porque yo creo que nadie quiere llegar a esa última jornada aquí. Nadie quiere llegar así en esas circunstancias. Estaba pensando, justo como ha comentado Ramón, ¿no?, de que Castellón era uno de esos equipos contra los que nos íbamos a jugar las últimas jornadas. El año pasado hubo un triple empate, si os acordáis, en los puestos de descenso, y por ese triple empate Castellón se quedó y descendieron el resto. ¿Fue así? ¿Te suena, Ramón? Sí, claro, sí. Que fue, o sea que habrá que estar muy atentos a cómo quedan los números, los emparejamientos, los saberás. Sí que me preocupa. Y cuando cuando miras la tabla, la cantidad de equipos que hace una temporada, 2 temporadas estaban jugando en ACB y ahora compiten en Leboro, realmente te das cuenta, primera fe, te das cuenta del nivel de esta liga, ¿eh? Es que la semana que viene, este fin de semana, ¿no?, vamos a Sevilla, jugamos contra Betis, que hace 2 temporadas estaban ahí. Estudiantes, que pensaba que bueno, que iba a ser bajar y subir, y llevan ya 4 temporadas. Obradoiro, Palencia, Fuenlabrada, San Pablo, ¿no?, que acaban de proclamarse campeones de este nuevo formato de la Copa España. O sea que hay un nivel muy alto, y la verdad es que no va a ser fácil, pero bueno, estamos ahí peleando e intentándolo, y el equipo de momento a mí me transmite confianza. Veremos estas salidas qué tal. La última, para acordarnos de la afición, que parecía que estaba un poco fría en este año y que ha vuelto a rugir en alguno de los partidos, como hacía tiempo que no veíamos. Sí, la verdad es que hay que reconocerle al club que se ha esforzado muchísimo en meter gente en el pabellón, con promociones, con invitaciones, con patrocinios, con el abono que han sacado ahora de media temporada. O sea que yo creo que el club lo está dando todo porque hay que poner toda la carne en el asador. Claramente, ahí a veces donde no llegan los patrocinadores tiene que dar un paso adelante la afición. Por eso me preocupa cuando hemos estado hablando de si fichamos un 5 o no, es que a ver cómo están las arcas del club. Ha habido muchos movimientos, ha habido contratos que ha habido que rescindir, y eso, quieras que no, es dinero. O sea que tampoco soy muy optimista, y ahí si la afición es quien tiene que ir sujetando al equipo, pues tendremos que dar un paso adelante todos. Que le piten las faltas a los aficionados en lugar de a Kevin Larsen. Mar, Ramón, se nos pasa el tiempo volando, como siempre, pero en unas semanitas volvemos a quedar y vemos si estamos más tranquilos o si vamos preparando el cargamento de tilo. ¿Os parece? Muy bien. Perfecto, Aitor. Nosotros nos marchamos. Mañana volveremos, como siempre, con más Sport Alacantí. Sed felices. Buenas noches.